ver, nada más comenzamos, faltaba la grabación. Estamos comentando que la clase pasada llegamos a hablar de que estamos trabajando con una cuadrática donde tenemos la fórmula ax cuadrada más bx más c, representa una parábola, pueden ser abiertas hacia arriba o abiertas hacia abajo. También comentamos cómo reconocer si es abierta hacia arriba o abierta hacia abajo. Si A es positivo, es decir, es mayor que 0, quiere decir que la parábola es abierta hacia arriba. Entonces, si es abierta hacia arriba, debe tener un mínimo, es decir, que es parábolas de este tipo. Por lo tanto, tiene un mínimo. Si la A, el coeficiente de la x cuadrada, es menor que 0, entonces la parábola es abierta hacia abajo. Por lo tanto, tiene un máximo. Entonces, de los mínimos y máximos de una parábola se encuentran obviamente los vértices. Esos vienen siendo los vértices. Para hallar las coordenadas de los vértices usamos la formulita x igual a menos b sobre 2 veces, donde viene siendo el coeficiente del término lineal y a viene siendo el coeficiente del término cuadrático. Para hallar la y, lo que se hace es sustituir el valor de x. Ya tenemos el valor de x, lo sustituimos y ya tenemos que su vértice viene siendo x, 10. Ese es en términos generales el concepto que estamos manejando para hallar las soluciones de los problemas que estamos haciendo. Todos los problemas se trata de encontrar, aunque no nos dicen de esa manera, no nos dice encuentra el vértice, pero se trata de encontrar el vértice de la parábola. Entonces, iniciamos con un problema más o menos directo que dice, un empresario ha determinado que el costo total del funcionamiento de su empresa, un empresario ha determinado que el costo total del funcionamiento de su empresa está dado por la función costo en función de x es igual, ya pueden tomar nota en el pizarrón, a 0.5 x cuadrada menos 15x más 5000. Menos 15x más 5000. Donde x representa el número de unidades fabricadas. Pregunta: ¿cuántas unidades debe fabricar para obtener el costo mínimo? ¿Y cuál es ese mínimo costo? ¿Cuántas unidades debe fabricar para obtener el costo mínimo? ¿Y cuál es el mínimo costo? Ahora, como estuvimos platicando la sesión anterior, cuando es costos, obviamente el problema trata de minimizar, ¿no? Cuando las cuestiones económicas no se trata de maximizar costos, sino de minimizar costos. Si ustedes observan la fórmula, nos dice 0.5x cuadrada menos 15x más 5000. Si observan el coeficiente de la x cuadrada, el coeficiente viene siendo positivo. Por la explicación anterior, al ser un coeficiente positivo,
Se trata de una parábola vertical abierta hacia arriba, por lo tanto debe tener un mínimo. Entonces, observando la función, aquí no tengo que encontrar ninguna función de apoyo, como vamos a hacer más adelante, o encontrar la función que yo tengo que trabajar. Aquí ya me la están dando. ¿Por qué? Porque me están dando la fórmula del costo y me están pidiendo minimizar el costo. Entonces, la función ya me la dieron. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ir directamente a esta formulita. Entonces, aplicamos la fórmula que dice x igual a menos b sobre 2a, menos de fórmula, el valor de b es menos 15, el valor de b es menos 15, el valor de a es 0.5, entonces es 2 por 0.5. Entonces, ustedes, por favor, con su calculadora, hagan esta operación. Entonces nos da este menos con este menos, nos da 15. Y 2 por 0.5 nos da la unidad. 15 entre 1 da 15. Entonces, nos dice, nos dan dos preguntas. Primero, ¿cuántas unidades debe de producir para obtener el costo mínimo? Debe producir 15. 15. No más de 15, no menos de 15. Si ustedes producen 14, producen 10, no van a obtener el costo mínimo. Si ustedes producen más de 15, 17, 20, no van a obtener el costo mínimo. El costo mínimo se va a obtener cuando produzcan exactamente 15. Esa es la respuesta de la primera pregunta. La segunda pregunta nos dice cuál es el costo mínimo. Pues lo único que tenemos que hacer es sustituir 15 en la fórmula del costo de elementos es igual a 0.5 por 15 al cuadrado menos 15 por 15 más 5.000. Entonces, por favor, ustedes con la máquina hagan esta operación. Me dan, son tan amables, me dan el resultado. Entonces es entonces hacemos esas operaciones que viene siendo 0.5 por 15 por 15 al cuadrado menos 15 por 15 más 5.000. Entonces, no sé si a todos les da lo mismo. Entonces, su costo mínimo sería de 4.807.5. No sé si a todos les dio ese resultado. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Quedó claro el problema? Sí, maestro. Sí, profe. Muy bien. Segundo ejemplo. Vamos a hacer un segundo ejemplo. Nos dice hacer. A ver, el segundo ejemplo también es algo técnicamente directo.
nos dice, una fábrica de muñecas las vende al público a 50 pesos cada una. Una fábrica de muñecas las vende al público a 50 pesos cada una. Si el costo de producción de X muñecas, si el costo de producción de X muñecas está dado por la fórmula, si el costo de producción de X muñecas está dada por la fórmula, el costo de producción de X muñecas está dada por la fórmula 0.005x cuadrada más 10x más 45.000 más 10x más 45.000. El costo de producción está dada por esta fórmula que están observando. Inciso A. ¿Cuál es el costo de producción de 10.000 artículos? De 10.000 muñecas. ¿Cuál es el costo de producción de 10.000 muñecas? Inciso B. ¿Cuál es el costo de producción de 16.000 muñecas? Inciso C. ¿Cuántas muñecas tiene que producir y vender? ¿Cuántas muñecas debe de producir y vender para obtener su ganancia máxima? ¿Cuántas muñecas debe producir y vender para obtener su ganancia máxima? Muy bien. Entonces, aquí tenemos 3 incisos, los cuales los 2 primeros técnicamente pues no hay nada que hacer. Sencillamente, el primer inciso, el inciso A, nos piden cuál es el costo de producción de 10.000 muñecas. ¿Qué tengo que hacer para obtener el costo de producción de 10.000 muñecas? Sustituir la X por 10.000. Entonces, el costo de 10.000 muñecas es igual a 0.005 por 10.000 más 10 por 10.000 más 45.000. Entonces, por favor, ya lo único que tenemos que hacer es... No falta el cuadrado. Sí, perdón. Acá es la primera es 10.000 al cuadrado. Gracias. Entonces, lo primero que tienen que hacer es sustituir en la formulita 10.000 y ya tenemos el resultado. Entonces, como podrán observar, no es nada de ciencia, sencillamente. Y si ustedes me conocen, muy poco probable les haga una pregunta tan directa. Entonces, ¿cuál es el resultado? Por favorcito. 645.000. 645.000. Es decir, de acuerdo al inciso A,
Si yo produzco y vendo 10,000 muñecas, mi costo de producción va a ser de 645,000 pesos. Inciso B. ¿Cuál es mi costo de, cuánto les dije? 16,000. Fueron 16,000 muñecas, ¿no? Hacemos exactamente lo mismo. Sustituimos 16,000 y hacemos la operación 5 por 16,000 al cuadrado más 10 por 16,000 más 45,000. Exactamente la misma situación. Es 1.485.000. Allá sí voy a creer en ti. ¿Un millón cuánto? 485.000. 485. Si tus demás compañeros no pidan, supongo que debe estar correcta la operación. Debes hacer esta cuenta. Bien. ¿Dónde quiero recalcar en el inciso C? Porque atención, aquí en los dos primeros incisos trabajamos sobre la fórmula que les di. A ver cuál es el costo cuando se producen tantas muñecas. Pero en el inciso C, la pregunta cambia. La pregunta que les hago en el inciso C es la siguiente. ¿Cuál es el costo de producción? ¿Cuál es la ganancia máxima que se va a obtener cuando esas muñecas que desconozco cuántas se van a producir y vender, yo las venda al público a 50 pesos? Entonces, una de las cuestiones que pudiera pasar es que se confíen que están trabajando con esta fórmula, la de costo, mientras que en el inciso C ya no les estoy pidiendo costo, les estoy pidiendo ganancia o utilidad. Por lo tanto, recordando lo que hace yo desde función lineal, la utilidad aquí es igual. Es ingreso menos costo. Esto es lo que tienen que tener pendiente, correcto, ingreso menos costo. ¿Y cómo obtenemos el ingreso? Precio por unidades vendidas. Muy bien, precio por unidades vendidas. ¿Cuántas unidades tengo que vender en este momento? X, X. Ya, ¿cómo las debo de vender al público? 50X. 50. Por lo tanto, ¿cuál es el ingreso que voy a tener? Va a ser 50. 50X. Esto, 50X viene siendo mi ingreso. Es el precio por el número de unidad. ¿Y qué le tengo que hacer a ese ingreso? Restarle costo. El costo, obviamente, la fórmula que yo les di, pero la cual ustedes van a tener que poner entre paréntesis. Entonces, viene siendo 0,005 x cuadrada más 10x. Maestro, ¿por qué la 50X? ¿Por qué la X abajo del 50X? ¿Cuál x debajo de la 50x? No es una i. Ah, es una I. Ah, ok. Para decirte que ese es el ingreso. Es el Ah, ok. ingreso. Y esto es el costo. Ok, Ingreso, gracias. costo. Ya, de la fórmula que tenemos acá, nada más te la estoy representando, que 50x es el ingreso y esta otra fórmula es el costo. Nada más estoy recalcando. Entonces eliminamos paréntesis y reducimos términos semejantes. ¿Qué nos va a quedar? Nos va a quedar menos 0,005 x cuadrada. A 50x le resto 10x, le
me va a quedar más 40x menos 45.000. Entonces, ¿qué es lo que hice? Eliminé signos de paréntesis, hice la reducción de términos semejantes, que solo son las x que se pueden reducir. 45 cambia que signo es menos 45, el punto 005x cuadrada cambia menos, y a 50 le resto 10, porque ya cambió el signo, nos queda 40. Y aplicamos la fórmula que tenemos, x igual a menos b sobre 2a. Menos de fórmula, b vale 40 sobre 2 veces el valor de a, que es menos 0.005. Negativo entre negativo va a dar positivo, entonces es nada más dividir 40 entre el resultado de esa cantidad. 4.000. Es decir, ustedes como empresarios de esta, los dueños de esta empresa, ¿cuántas muñecas debes de producir y vender? Solamente 4.000. No te excedas. ¿Por qué creen que si yo me excediera, hay muchas circunstancias, pero digan algunas, ¿por qué creen que si yo me excediera de 4.000, o sea, fabricar a 5.000, 5.200, ya no voy a obtener mi ganancia máxima? Porque de alguna manera se afectarían los costos, digo, la inversión, ¿no? Bueno, va por allá, la cuestión es de que todo, la economía gira sobre oferta y demanda. En un momento determinado, esto es lo que la gente demanda y es lo que tengo que producir. Si yo produjera más, posiblemente ya la gente ya no las va a comprar porque ya no necesita de esas muñecas. Y esas muñecas las voy a tener que resguardar. ¿Y qué implica un resguardo de muñecas? Tal vez que tenga que contratar alguna bodega, guardar las muñecas, una serie de ¿Puede situaciones. repetir cómo hizo el punto C? Es que se trabó mi computadora. ¿Perdón? ¿Puede repetir el punto C? Ajá, ¿cómo hizo la C? Es que se atoró mi computadora. Recuerda que la utilidad es igual a ingreso menos costo. La utilidad es igual a ingreso menos costo. ¿Cómo se calcula el ingreso? Multiplicando el número de unidades por el precio que tiene cada unidad. Entonces, en el problema te dicen que cada muñeca se va a vender a 50 pesos. Por lo tanto, hay X muñecas que se van a vender. Es 50 por X. 50 por X representa el ingreso. Y el costo ya te lo di inicialmente. Entonces, a 50x le resto la fórmula que te dice el costo, reduzco términos semejantes y obtengo mi fórmula de utilidad. Entonces, la fórmula de utilidad viene siendo esta. En este momento, utilidad es igual a menos 0.005x cuadrada más 40x menos 45.000. Entonces, el inciso C es una fórmula que no va ligada a la A y a la B. En el inciso A y en el inciso B trabajaste con costo, mientras que en la C tuviste que sacar la fórmula de utilidad. Bajo esa situación que ya manejamos, ya que tengo la fórmula de utilidad, aplicamos nuestra formulita menos 10 sobre 2A, sustituimos y nos da 4.000. Ya teniendo 4.000, la otra pregunta que nos hacen, ¿cuál es el ingreso máximo? ¿Qué tenemos que hacer para obtener el ingreso máximo? Y 4.000 en la fórmula que tengo encerrada. Solo es convertir. 0.05 por 4.000 al cuadrado
más 40 por 4.000 menos 45.000. Ya solo sustituyen Da esa. 35.000, ¿no? Exactamente. Tendrían 35.000 pesos de ganancia. Y ya se terminó el problema y ya para el día 18 haciendo esto, ya generas tus 3, 4 puntos sin problema. ¿Qué les parece? ¿Se ve muy complicado? No. ¿Seguros? Muy bien, hagamos otro problema. Dice así, algo parecido. Es algo parecido al anterior. Dice, una empresa puede vender a 180 pesos por unidad toda la producción de cierto artículo. Una empresa puede vender a 180 pesos por unidad toda la producción de cierto artículo. Punto seguido. Si se producen diariamente X unidades, si se producen diariamente X unidades, el costo total en dólares, perdón, en pesos, el costo total en pesos de la producción diaria, el costo total en pesos de la producción diaria está dada por la fórmula tenemos la fórmula dada por la fórmula el costo función de x dada por la fórmula x cuadrada más 20x más 900. X cuadrada más 20x más 900. Determina cuántas unidades se deben producir diariamente para obtener la utilidad máxima. ¿Y cuál es esa utilidad? Determina cuántas unidades se deben de producir diariamente para obtener la utilidad máxima y cuál es esa utilidad. Entonces, volvemos. Vamos a trabajar con esta fórmula que me están dando. No. No. ¿Con qué fórmula tenemos que trabajar? Hay que sacar la utilidad. Con la negativa. Muy bien, con utilidad. Entonces, esto creo que ya lo conocemos. Entonces, tratan de plantearlo directamente, ¿cómo quedaría? 180x Utilidad es y Muy bien, 180x menos y la ecuación de x cuadrada muy bien, le restamos la ecuación de x cuadrada más más b. x más 900. Pusimos términos semejantes y obtenemos nuestra función. La utilidad va a ser menos x cuadrada
más 160x menos 900. Ya lo único que tienen que hacer es aplicar la formulita. Nosotros usamos la formulita, ya directamente x es igual a menos b, menos de fórmula, el valor de b es 160 sobre 2 veces a. 80. Entonces, ustedes 80. correcto. Y ahora para saber la utilidad que hacemos, sustituimos Se sustituye. en la función. Pues la utilidad de 80 artículos es igual a menos 80 al cuadrado más 160 por 80 menos 90. Eso ya nada más que se da cuenta con su calculadora. $5,500. Entonces la ganancia máxima que tendrían es de 5,500 pesos. Por favor, pregunta. ¿Tienen duda? Entonces, ya que hablamos de problemas económicos, a ver, ya por sentido común, si se trata de un problema de utilidad, el problema de utilidad, ¿qué pretende? ¿Maximizar o minimizar? Maximizar. Maximizar. Correcto. Si se trata de ingresos, un problema de ingresos, ¿qué pretende? ¿Maximizar o minimizar? ¿Qué pretende? Un problema de ingresos. Minimizar. ¿Todos están de acuerdo que es minimizar? Debe maximizar. Es maximizar. Lo que requiere utilidad es maximizar. Ingresos es maximizar. Un problema de costos nada más que se pretende Minimizar. minimizar. Así, sencillamente pretendo tener más ingresos, menos costos para que mi utilidad sea la mayor. Entonces, atención, jóvenes, es una situación de sentido común. Trata de utilidades, obviamente tengo que maximizar. Si es ingreso, tengo que maximizar. Si es costo, tengo que minimizar. No se les vaya a ocurrir minimizar donde deben de maximizar. Entonces, nada más para que ustedes estén atentos en este tipo de... A ver, ¿recuerdan el problema del terreno de las hectáreas, de las manzanas, etcétera? Vamos a hacer algo parecido, solo que ya no es. Y acá se trata de un hotel. Cuidado, porque también en lineal hablamos de un hotel, si no me equivoco. Entonces, luego, como ven, van asociando los alumnos, es hotel, es lineal. Tengan cuidado, hay que leer primeramente para poder determinar si va a ser un problema lineal o cuadrático.
pero no debe de haber confusión. En los problemas de función lineal, si ustedes recopilan los ejemplos que hicimos en lineal, nosotros aquí, y con los documentos que les mandé y los videos, observarán que para hacer lineales dicen, si tiene un comportamiento lineal, o sea, en los problemas de lineal te lo dicen, si tiene un comportamiento lineal, no voy a hacer cuadrático. Pues tengan mucha atención, ¿eh? En los problemas de función lineal, te lo dice el problema. Si tiene un comportamiento lineal, si las variables están relacionadas linealmente, entonces aquí atención, dice el problema así. El gerente de un hotel que tiene 40 habitaciones, el gerente de un hotel que tiene 40 habitaciones, sabe que se ocupan todas, si el precio del alquiler de cada una de ellas es de 300 pesos. Estamos hablando de que es por noche, ¿no? Para obtener qué tan... El gerente de un hotel que tiene 40 habitaciones sabe que se ocupan todas si el precio del alquiler de cada una de ellas es de 300 pesos. Vamos a agregarle para que por noche. Cada una de ellas es de 300 pesos. ¿De cuánto? 300 pesos. Son 40 habitaciones y el precio del alquiler de cada una de esos cuartos es de 300 pesos. De aumento. ¿Puede repetirlo, por favor? El gerente de un hotel que tiene 40 habitaciones sabe que se ocupan todas en el precio del alquiler. Además, sabe que por cada 10 pesos de aumento en el precio del alquiler, tendrá una habitación vacía. Inciso A. Disculpe, ¿puede volver a repetirlo? Que tiene 40 habitaciones, sabe que se ocupan todas, es de 300 pesos por noche. Además sabe que por cada 10 pesos de aumento en el precio del alquiler, tendrá una habitación vacía. Inciso A. Determina el precio del alquiler de cada habitación para obtener el ingreso máximo. Determina el precio del alquiler de cada habitación para obtener el ingreso máximo. Inciso B. El monto del ingreso máximo. Inciso C. ¿Cuántas habitaciones están ocupadas? ¿Cuántas habitaciones están ocupadas para que el ingreso sea máximo?
cuántas habitaciones están ocupadas para que el ingreso sea máximo. Muy bien. Tienen sus notas, por favor. Vayan y recuerden el problema de los 60 árboles con las manzanas. Es un procedimiento similar el que vamos a realizar, solo que ahora no se trata de árboles, se trata de cuartos. Entonces, ya tenemos un número de cuartos ocupados, número de cuartos ocupados. Luego tenemos que renta. Renta es el alquiler, de atención con esa terminología. Cuando te hablan de la renta, es el alquiler. ¿Cuál es la renta o alquiler? Renta por cuarto. Entonces, tenemos que hay 40 cuartos ocupados y la renta por cuarto es de 300 pesos. Repito, eso es un procedimiento que nos conduce a obtener la fórmula. A lo mejor algunos de ustedes directamente ya pueden obtener la fórmula, no hay ningún inconveniente. Nada más es para que vayan observando el mecanismo de razonamiento que muchas veces empleamos. El número de cuartos ocupados, 40. Renta por cuarto, 300. ¿Qué ingreso se tiene? El ingreso ya sabemos que es número de cuartos ocupados por la renta de cuarto, 40 por 300, ¿verdad? Entonces, eso es lo que normalmente cuando lo renta 300 pesos. Pero ¿qué se le ocurre al estudiante de acá? Se le ocurre aumentar el precio de la renta en 10 pesos. Por lo tanto, la renta ya no va a ser de 300 pesos, ahora va a ser de 310. ¿Por qué? Porque quiere maximizar, quiere obtener más ingresos. Que no tiene, recuerden, no tiene nada que ver con la ganancia. Quiere maximizar el ingreso, quiere que entre más lana. Entonces, dice, vamos a aumentarle a 10 pesos más. Ya no les voy a cobrar ahora 300. Pero la experiencia que él tiene, que ha notado, que ya cuando lo alquila a 310, ya no van a haber 40 cuartos ocupados. ¿Cuántos cuartos van a estar ocupados? 39. 39. ¿Verdad? Los termino. Tuvo un ingreso más grande, 90 pesos, pero es un ingreso mayor. Ah, se le ocurre a este tipo aumentarle 10 pesos más. Y ahora, pero ¿qué ocurre de acuerdo a la experiencia? Ya no van a ver 39 cuartos ocupados, ahora van a ver 38. Eso. Si yo multiplico 38 por 320, ¿verdad? 12,000. Que fue un ingreso máximo. Digo, es mayor que el anterior. Primero fue 12,000,
aunque le subió 10 pesos, dio un cuarto, tuvo 12.090, aumentó 10 pesos más, pero ya hubo 2 cuartos vacíos, tuvo 38, se le aumentó su ingreso esa noche, lo subió 170. Si ustedes observan, acá aumentó 90, pero acá aumentó 70, ya no fue un aumento, la diferencia ya fue menor. Entonces, ¿qué quiere decir? Un poquito de sentido común, que estas diferencias van a estar disminuyendo. Va a llegar un momento que ya no va a tener ganancia máxima. Entonces, esto hubiera seguido así eternamente hasta que yo llegue al resultado. Pero ¿cuánto tiempo me llevaría? Puede ser que a la quinta, a la sexta, a la octava, a la décima, no lo sé. Entonces, si pierdo el tiempo haciendo eso, tenemos que generar una fórmula. Aquí, ¿cómo empiezo a generar mi fórmula? Tengo que determinar X. Vayan observando, 40, 9, 8, entonces digo, 40 menos X. el número de cuartos desocupados. Desocupados. Entonces, ¿qué va a ser X? Por eso en los problemas no es nada más trabajarlos mecánicamente. Tengo que determinar bien qué es mi X. Entonces, en este momento, en este problema, ¿qué viene siendo X? El número de cuartos desocupados. Por lo tanto, aquí, ¿cómo generaría esta formulita? 40 menos X. 40. Si X vale 1, está 39. Si X vale 2, tengo 38. Si X vale 3, tengo 37. Si X vale 4, tengo 36. Muy bien. ¿Y acá cómo se va a generar? 300 más 10X. Muy bien. 300 más 10X. Cuando tengo un cuarto menos, voy a tener 310. Cuando tengo 2, tengo 320. Cuando tengo 3, por lo tanto, la fórmula del ingreso se va a generar haciendo este producto. El ingreso es 40 menos X por 300 más 10X. Entonces, hacemos este producto y reducimos términos semejantes. Al hacer el producto y vamos a tener 4 términos, se van a reducir 2. Entonces, el ingreso va a ser menos 10X cuadrada más 100X más 12.000. ¿Estamos de acuerdo? No cometí ningún error. Bien, si no hay error, ya tengo mi fórmula de ingreso. Ya tenemos la fórmula de ingreso. Ahora aplicamos la formulita que hemos estado trabajando. X es igual a menos B sobre 2A. X es igual a menos de fórmula, el valor de B que viene siendo 100 sobre 2 veces menos 10. 5. Sí. La parte mecánica ya la resolvimos. ¿Sí? Esta es la parte mecánica, es una chulada. Pero atención, lean las preguntas.
Y aunque pusimos 3 incisos A, B y C, a veces no necesariamente tenemos que contestarlas en ese orden. Primero contesto la A, la B y la C. Hay 3 incisos que se pusieron que hay que contestar, eso sí. Pero nadie te dice, primero tienes que contestar la A, luego la B y luego la C. Y hay que saber bien qué calculamos. ¿Qué representa 5 en mi problema? Los cuartos desocupados. Cuartos desocupados. ¿Sí? Son 5 cuartos desocupados. Acá lo dice, sea X el número de cuartos desocupados. X vale 5. Entonces, ¿cuántos cuartos desocupados hay? Y atención, eso es algo que pasa luego por no fijarse. Y generalmente al alumno le da mucho por ser descuidado en términos generales. El inciso C, ¿qué pide como respuesta? Las habitaciones ocupadas para obtener el ingreso máximo. Entonces, ¿serías tan amable en repetir? Las habitaciones ocupadas. Ocupadas. ¿Qué sigo? Número de cuartos desocupados. Entonces, la respuesta del inciso C, ¿cuál es? 35. 35 habitaciones. Atención, porque luego a veces se van con la pinta los alumnos y ponen 5 habitaciones. ¿Por qué? Porque X vale 5. Pero eso sucede porque ni idea tengo de qué fue X. Solo hice la parte mecánica porque ya me aprendí la parte mecánica. Y atención, matemática no solamente saberse la parte mecánica, es saber interpretar la situación de la parte mecánica. Entonces, hay que tener esa habilidad, no solamente la parte de que, ay, sí agarro la onda y sí me sé mis formolitas, sino saber interpretar. Algún día ustedes ya mayores van a tener que interpretar situaciones. Entonces, el inciso C es 35. Habitaciones ocupadas. Entonces, respondí el inciso C. A ver, el inciso A, ¿qué pide? El inciso A nos está pidiendo el precio de alquiler de cada habitación para que el ingreso sea máximo. 350, ¿no? Digo, sí, Correcto. 3 soles. Sí, 350 pesos. Sencillamente no tenemos que ir mucho. Aquí, en este procedimiento que hice, donde dice 300 más 10x, que representa la recta del cuarto, como yo ya sé que x vale 5, 5 cuartos desocupados, 5 por 10, 50 por 300, 350. Entonces, el inciso A es de 350 pesos. Directamente aquí saco el resultado. Y el inciso B, ¿qué me pide? El monto del ingreso máximo. El monto del ingreso máximo. Tenemos 2 alternativas de solución. La primera, ¿cuál sería? Sustituir 5 en la función de ingreso, como ya lo hemos hecho siempre, menos 10 por 5 al cuadrado, más 10 por 5, más 12,000. Esa sería una alternativa. Repito, menos 10 por 5 al cuadrado, más 10 por 5, más 12,000. 10 menos 10 por 5 al cuadrado, más 10 por 5,
más 12.000. ¿Y cuánto nos da? 12.250. ¿Perdón? 12.250. ¿Cuál sería la otra alternativa si no quiero sustituir Multiplicar el número de las habitaciones ocupadas por el precio máximo, que sería 350 350 por cuánto? por 35? El número de habitaciones ocupadas. Muy bien, sería multiplicar 35 por 350, es decir, multiplicar el inciso C por el inciso A. Si yo multiplico 35 habitaciones ocupadas por 350 que cuesta cada habitación, respuesta 12.250. Sería multiplicar el inciso C por el inciso A. ¿Alguna duda? A ver. A ver, siguiente ejemplo. Dice así, se lanza verticalmente hacia arriba una pelota con una velocidad inicial de 40 metros por segundo. Se lanza verticalmente hacia arriba una pelota con una velocidad inicial de 40 metros por segundo. Punto y seguido. La altura está dada en metros. ¿Velocidad inicial de cuánto? 40 metros por segundo. La altura que está dada en metros está dada por la ecuación. Está dada por la ecuación. Ahí les voy a poner la ecuación. La altura, función del tiempo, es menos 4.9 pi cuadrada más 40t. Más 40t. Encuentra la altura que se tiene inciso a los 3 segundos. Inciso B, la altura que se tiene a los 5 segundos. Inciso C, determina el tiempo que tarda la pelota para alcanzar su altura máxima. Determina el tiempo que tarda la pelota para alcanzar su altura máxima.
¿Y cuál es esa altura? Altura que tarda la pelota en alcanzar la altura máxima. ¿Cuál es esa altura? Disculpe, ¿podría volver a repetir el inciso A? La altura que se tiene a los 3 segundos. La altura que se tiene a los 3 segundos. Disculpe, prof, ¿me puedes decir la velocidad? Me revolví un poco. La velocidad inicial es de 40 metros por segundo. Gracias. Muy bien. Pues acá es un problema muy directo, ya te doy la fórmula. Lo único que los dos primeros incisos, al igual que el primer problema que hicimos, es solamente sustituir la T por 3 y luego la T por 5. Cuando T vale 3, es la altura a los 3 segundos, es menos 4.9 por 3 al cuadrado más 40 por 3. Es hacer esa cuentecita. ¿Respuesta? 75.9. ¿Mejor? 75.9. El inciso B es similar, solo que ya no es con 3, es con 5. Ahora sustituimos E con 5, tenemos la altura de 5 segundos, es de menos 4.9 por 5 cuadrado más 40. ¿Qué altura está? 77.5 metros. 77.5. Bien. Es el inciso A, inciso B, que sencillamente solamente sustituir. El inciso C ya nos pide en qué tiempo alcanza su altura máxima y cuál es la altura de esta. Entonces, es aplicar lo que ya hemos estado haciendo. Damos la fórmula menos D por 2A. La fórmula es la sustitución directa, será menos 40 sobre 2 veces menos 4.9. 4.08 segundos. 4.0 08 segundos. segundos. Entonces, a los 4.0802 segundos adquiere su altura máxima. Y la otra pregunta es, ¿cuál es esa altura? Entonces, al igual que hicimos con 3 y con 5, solo que ahora lo hacemos con 4.0802. La altura de 4.0802 es igual y sustituimos de 4.9 por 4.8 al cuadrado más 40 por 4.08. 81.63.
¿Hay alguna pregunta, jóvenes, de cómo manejamos esto? ¿Son necesarios los 4 decimales? Por lo menos dos. Ok. Sí, por lo menos dos. Recuerda que cuando más decimales usas, es más exacta la respuesta. ¿Alguna pregunta? ¿No tienen dudas? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna? No, maestro. Unos, como serán observar, hemos hecho ya suficientes ejercicios estas 2 sesiones, como para que ya tengan cierta idea de qué debemos de hacer. Estoy tratando de buscar algunos problemas más, porque ya se me agotaron todos los que tenemos diseñados para mostrarles. A ver, uno más. Dice así. Relativamente está muy fácil, solo la cuestión es captarla. A partir de una hoja rectangular, a partir de una hoja rectangular de 12 pulgadas de ancho, a partir de una hoja rectangular de 12 pulgadas de ancho, se desea construir, aquí en el libro dice un canalón, un canal, se desea construir un canal para desaguar la lluvia. Para ello, se doblan hacia arriba 2 lados. Para ello, se doblan hacia arriba 2 lados de manera que queden perpendiculares a la hoja. De manera que queden perpendiculares a la hoja. Pregunta. ¿Cuántas pulgadas se deben doblar para que el canal tenga su máxima capacidad? A ver,
aquí es un problema que nos puede hacer un poquito de ruido. ¿A qué me refiero con la palabra ruido? Si somos muy estrictos con la terminología, la palabra capacidad, ¿a qué se estará refiriendo? ¿A qué tipo de unidad se está refiriendo la palabra capacidad? El volumen. A volumen. Y si es volumen, técnicamente, ¿qué tipo de unidad se utiliza? Metro cuadrado. Unidades cúbicas, que pueden Ah. ser metros cúbicos o pies cúbicos, etcétera. Unidades cúbicas. Entonces es aquí la parte que les digo que nos puede hacer ruido, porque dice capacidad. Y cuando estamos hablando de capacidad, obviamente la primera impresión es pensar en volumen. Entonces, aquí vamos a ver que esta palabra capacidad, desgraciadamente, no va referida a volumen. Entonces, como que siento que allá la palabra no es la correcta para el problema. Yo nada más se los dicté tal y como lo estoy viendo. A ver, ¿en qué consiste? Que van a construir un canal con una lámina. Obviamente no de papel. Vamos a pensar que tienen allá un ratón, ¿sí?, de ciertas medidas. Pero fíjense, no les da las medidas de largo y ancho. Solamente les da una medida. ¿Cuál? Las del ancho. Es decir, que tienen un material así. Tienen este material. Esta es la lámina. Esta es la lámina. ¿Qué largo tiene? No lo sabemos. Puede tener 12 pulgadas también, puede tener 15, puede tener 20, no lo sé. Lo único que me están informando es que de ancho tiene 12 pulgadas. Es decir, de aquí hasta acá. Es el ancho. Entonces, tengo un paño rectangular de 12 pulgadas de ancho. Nada más. ¿Qué largo tiene? Lo ignoro. Y voy a formar un canal. Es decir, y te da, eso sí, te dice las instrucciones de cómo se forma el canal. ¿Qué tenemos que hacer para formar el canal? ¿Qué nos dicen que se debe de hacer para formar el canal? Se doblan hacia arriba a dos lados, de manera que queden perpendiculares a la hoja. Correcto. Entonces, este lado, vamos a suponer, lo marco acá y este lado lo marco por acá. Obviamente, mi sentido común me dice que el tamaño del doblez que voy a hacer en estas partes, ¿cómo deben ser? Iguales. Tienen que ser iguales. ¿Para qué? Para que quede exactamente. No puede haber un lado más grande que el otro, porque cuando yo doble, si no pueden ser iguales, se me fue el agua. Por lo tanto, estos pedazos que debo de doblar deben ser iguales. La pregunta es, ¿sé cuánto tengo que doblar en este momento? Porque yo puedo venir, No. porque puedo venir y digo así, porque se me ocurre, pues ya quiero doblarle a 2 centímetros. Estás en tu derecho de decir voy a doblarle a 2 centímetros, otro puede decir quiero doblarle a 4, otro puede decir voy a doblarle a 3, otro puede venir y decir que quiero doblar a 1. Entonces, no sabemos el tamaño del doblez, le llamamos X. Por lo tanto,
cuando yo doble por este sitio, yo soy mal dibujante, por favor, así que me disculpen, debo de formar una figura más o menos así. Queda acá, 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 acá. Algo así. Obviamente acá pues no hay nada. Obviamente en la parte solo lo va a puntear nada más. Se supone que no hay nada. Algo así. Así les queda supuestamente el canal. Por lo tanto, yo conozco inicialmente todo el ancho medía 12. Todo el ancho medía 12. ¿De acuerdo? Ahora, cuando yo hago el doblez, ¿cuánto mide este lado? Esta alturita que tengo acá que estoy señalando. 12 menos 2x. A ver. Fíjense bien acá. X. X. Obviamente acá también mide X. ¿Y cuánto mide este lado de la base? 12 menos 12x. Menos 2X. Entonces, aunque el problema habla de capacidad, y les dije que acá es cuando hace ruido, y pensar capacidad, pudiéramos pensar en volumen, y en volumen tendríamos que tener tres longitudes, porque son unidades cúbicas. Aquí el problema, repito, como que se debe usar otra palabra más que usar capacidad. Lo que me interesa ya es cuál es el área máxima que me permite el mayor paso de agua. Pero les digo, hace ruido esta situación. A mí lo que me interesa es cuál es esta área máxima. Esta área máxima que estoy señalando en azul. Es lo que me interesa saber. Entonces, la palabra capacidad en lo personal a mí me hace ruido cuando leí el problema, vas viendo que capacidad implica tres medidas y no es capacidad, sino es área. Y técnicamente ya tenemos la formulita. Si yo lo que quiero es área, el área de la función es la base 12 menos 2x por la altura x. Y hacemos el producto, nos queda menos 2x cuadrada más 12x. Entonces, ya generé mi fórmula. Como les dije la vez pasada, hay momentos que tenemos que hacer construcciones para generar la fórmula. La vez pasada usamos lo que se llamó funciones de apoyo. Aquí en otras ocasiones tengo que generar una función por medio de unas figuritas. Y ya teniendo la función, lo único que nos queda es aplicar la fórmula que tenemos, x igual a menos b sobre 2b a. Por lo tanto, si yo aplico la fórmula, menos de fórmula, b vale 12 sobre 2 veces b. Hacemos esta cuenta, nos da como resultado. Entonces, ¿de qué medidas se debe de formar? Una de 6 por 3. ¿Por qué? Porque 3 va a medir el alto, y el ancho del base es 6. 12 menos 6. Entonces, esas son las medidas que debería tener ese canal.
¿Alguna pregunta, alguna observación? Ya para concluir el día de hoy, quiero que me obtengan nada más la función que van en un momento determinado a maximizar o a minimizar. Usted solo la función, porque la función que van a obtener no va a ser de una parábola. Por lo tanto, no pueden aplicar esta fórmula. Pero sí me interesa que obtengan el modelo, que obtengan la función, porque les va a servir de práctica para obtener funciones, para obtener modelos. ¿Sí? Entonces, ahorita les voy a dictar una función. Voy a dejar un momentito que nos empiecen a intentar hacer y nos vamos a quedar en la función. No la vamos a maximizar ni a minimizar en este momento debido a que no les va a dar una cuadrática. No vamos a poder aplicar esta fórmula. No estoy diciendo que no se puede maximizar y minimizar. Eso ya lo pudiéramos aplicar, que quiera aplicar derivadas, que ya medio haya leído algo de derivadas, pues lo deriva y etcétera, y obtendría su máximo y mínimo. Pues a mí lo que me interesa en este problema, vuelvo a repetir, es que obtengan el modelo, que obtengan la función, porque no siempre son así muy tan elementales el obtener las funciones, y aún así sean las mismas. ¿De acuerdo? Y dice así el siguiente problema. Tomen nota, por favor, dice. Se quiere construir una caja de cartón con una pieza de 30 por 20 centímetros. Se quiere construir una caja de cartón con una pieza, obviamente de cartón, con una pieza de 30 por 20 centímetros. Punto y seguido. Para ello, se van a cortar cuadrados iguales en las esquinas. Para ello, se van a cortar cuadrados iguales en las esquinas. ¿Cuál es el modelo? ¿Puedo volver a repetir, por favor? Yo nada más leer. Se quiere construir una caja de cartón con una pieza de 30 por 20 centímetros. Con una pieza, obviamente, de cartón, de 30 por 20 centímetros, 30 por 20. Para ello, se va a cortar cuadrados iguales en las esquinas. La pregunta es, obviamente la pregunta no la vamos a contestar. Bueno, dos preguntas. ¿Cuál es la función que me permite representar el volumen del área de la caja? ¿Cuál es la función que me permite representar el volumen de la caja? El volumen de la caja. ¿Cuál es la función que me permite representar el volumen de la caja? Y la segunda pregunta, que es la que no vamos a contestar, pero
un momento determinado, con un poquito de investigación de ustedes, lo que pudieran hacer es cuál es el corte que se debe de hacer para obtener el volumen máximo. ¿Cuál es el corte que se debe de hacer para obtener el volumen máximo? Entonces, atención, vamos a dibujar para ello una caja, supuestamente un rectángulo de 30 por 20, 30 centímetros por 20, 30 por 20. Un cartón con esas medidas de 30 por 20. Vamos a construir una pequeña cajita, porque más que una caja, mire, una cajita con las medidas. Y nos dan las indicaciones que debo de hacer para encontrar o para construir el cartón. Se dice, en las esquinas del rectángulo corta cuadrados iguales. Es decir, tengo que cortar un cuadradito acá, cortar un cuadradito acá, cortar un cuadradito acá. Obviamente estos 4 cuadrados deben ser del mismo tamaño. Pregunta. ¿Sabemos el tamaño del corte que debo de hacer? Algo parecido al problema anterior. El tamaño del corte que puedo hacer es cualquiera. Puedo cortar de 2 centímetros, puedo cortar de 3, puedo cortar de 4, puedo cortar de 5. Lo único que les garantizo es que no pueden cortar de 10. ¿Por qué razón? Porque eso es lo que mide un lado. Es lo que mide un lado, entonces no puedo cortar 10. Entonces el corte que yo tendría que hacer tendría que ser menos de 10. Obviamente sería absurdo pensar en un corte de 9, digo, si nos vamos a la parte realista. Pero sí puedo pensar en un corte de 2 centímetros, puedo pensar en un corte de 3. Entonces cada uno de ustedes puede hacer el corte que quiera. Lo único que no puede ser de 10. ¿Por qué? Porque si un lado mide 20, cortando de 10 ya no voy a formar nada. Entonces, como técnicamente puedo hacer cualquier corte, y en este momento lo desconozco, cada corte va a ser de X. Y de X representa, obviamente, un número que va a ser menor de 10. Lo pongo punteado porque se supone que ya vamos a cortar. Ya después de que hagamos el corte, les queda algo así. Ya cortaron en las esquinas. ¿Y cómo van a formar la caja? Pues muy fácil. Aquí van a doblar, aquí van a doblar, aquí van a doblar y aquí van a doblar. De tal manera que cuando hagan el doblez, les va a quedar algo parecido a la figura que habíamos hecho anteriormente. Solo que ahora sí es una caja.
Ya no es un canal como hicimos anteriormente, ahora sí es una capa. Obviamente no tiene tapa. Pregunta. Si ya hice mis cortes de X medida, ¿cuánto mide este lado? ¿Cuánto mide este lado? 30 menos 2x. Correcto, 30 menos 12. Este lado mide 12. Obviamente, enfrente también mide 30 menos 2x. Pregunta, ¿y este lado vertical cuánto mide? 20 menos 20 menos 2x. 2x. Bien, y obviamente recuerden que el corte fue de X unidades. Corte fue de X unidades. Estas medidas, escribámoslas ya en el paralelepípedo que tenemos allá, con el prisma que están observando. Acá, por ejemplo, puedo poner 30 menos 2x, viendo que sea visto de ese lado. Lateralmente, ¿cuánto mediría? Lateralmente mediría 20 menos 2x. ¿Y qué altura daría? La altura de la caja, ¿quién la viene dando? X. Los cortes, Los x. cortes, el tamaño del corte. Atención, para este tipo de problema, el tamaño del corte me viene dando la altura. Ya tengo las medidas. Entonces, la primera pregunta, ¿cuál fue? Encontrar la función que determina el volumen de la caja. Entonces sería multiplicar 30 menos 2x por 20 menos 2x por x. Entonces, acá, por favor, ya estoy haciendo la multiplicación. Multipliquen esos dos kilómetros, lo multiplican luego por x, reducen términos semejantes, y el resultado obviamente ya no va a ser una cuadrática, va a ser una cúbica. Pero este problema, repito, estamos mostrando no tanto por la situación, pero otro ya que para mí creo que ya está demasiado mencionado, la fórmula me lo dio sobre dos, sino que hay maneras de obtener los modelos para poder maximizar o minimizar. Entonces me ocurrió este problema para mostrarles este modelito. Entonces serían tan amables de decirme cuál es el resultado ya de multiplicar 30 menos 2x por 20 menos 2x por x. Bueno, 4x cúbica y debe terminar con 600. ¿Alguien ya tiene la respuesta? Me dio 4x al cubo menos 100x al cuadrado más 600x. Bueno, vamos a pensar que está correcto. Bien, este ya sería su modelo. Algo muchas veces como esto, en algunas ocasiones, hay que hacer para obtener la cuadrática. No siempre es así, pero repito, se me ocurrió ese problema para que vean que lo importante es obtener el modelo. Obviamente, si esto fuese una cuadrática, ya teniendo la función, aplicamos lo mismo que hacemos en los de eso, pero eso no se puede emplear porque aquí la función sería una cúbica. Aquí el procedimiento a seguir sería, repito, aplicar derivadas, para el área matemática, el
puedo dejar allá de chamba si quieren, sería derivar, ya que deriven igualan a 0, resuelven la ecuación y ya tendrían el valor de este problema prácticamente para que vean que hay mecanismos para obtener la y es lo que al menos cuadrático obviamente hay alguna pregunta, jóvenes. Creo que no es cierto. ¿Alguien tiene alguna duda? Creo que está claro. ¿Seguros? Entonces, solo queda practicar, ya vimos lineal. Tengo programado, o sea, en el fiscal ya lo pueden checar porque veo que ya se puso de aquí hasta el 29. Obviamente no es diario. Y la siguiente reunión que tendríamos, ahorita no me acuerdo, si sería lunes o martes de la otra semana, porque a ustedes los voy alternando. Un día trabajo con segundos, un día con terceros, un día con segundos, y un día con terceros, trabajando de lunes a jueves. Entonces, no me acuerdo si es lunes o martes, de todos modos saben que les voy a dar aviso, pero en el CISCAP ya está, como se llama, en esas cuestiones que pusieron de sesiones virtuales, allá ya está programada las sesiones y también ya está programado el día de la actividad. No me lo habían programado, ahora aparece día 18 que tenemos una reunión a las 10:30 de la mañana. Yo la tenía programada a las 11, pero por cuestiones de qué número pusieron principio, un maestro me ganó, queda a las 10:30, no hay ningún problema, siempre es hora y media, 10:30 a 12, que es programado hora y media, para que resuelvan la actividad. Entonces ya está todo programado, repito, nada más no me acuerdo qué día. ¿Qué serían las otras sesiones? Por mi parte, sería muy fácil ya abandonarlos. ¿En qué sentido? Ya vimos lineales, ya vimos cuadráticas, Dios les bendiga. Pero vamos a reunirnos, pero para que si tienen dudas me las vayan preguntando. Maestro, tal problema no salió, etcétera, etcétera. No quiero venir de hacer ejemplos, ya los ejemplos, ya les dije, cuando vemos que alguien nos resuelve, los captamos, los entendemos y decimos está fácil. La situación es cuando yo me enfrento al problema, no me salió, pues es lo que yo quisiera hacer estas sesiones. Que a veces las programo demasiado tiempo, como la voy a la 1, por cualquier cosa, ¿no? El hecho que esté programada tal tiempo no quiere decir que exactamente tengamos que cumplir ese tiempo. La vez pasada, la última vez, habíamos programado menos tiempo y nos pasamos. Entonces eso no es ningún problema. Nada más lo pongo, pero para cualquier inconveniente, alguna situación que sea muy interesante, tener el tiempo suficiente. ¿Alguna situación? ¿Nada? Todo ha quedado, han visto cómo funciona la problemática. Entonces, repito, la idea es de las 2 semanas hacer los repasos. Creo que desde el sábado en la tarde les voy a enviar el link, la ligadura, el enlace, como quieran llamarle, de la actividad
sábado en la tarde. Atención, aunque tengan el enlace casi 36 horas o 48 horas antes, no lo van a poder resolver hasta que se cumpla la hora programada. Lo quiero mandar para que no haya excusas de que, ay, no lo tengo, no llegó, por eso, por este conducto, estoy informando, porque siempre lo mando al jefe de grupo, respectivo de cada salón, y él comparte. Ahorita en viva voz, escuchando, sábado, mediodía, ya tendrán el enlace, pero no lo van a poder usar hasta el lunes 18 a la hora que se tiene. Pero así ya lo tienen, ya enseguida pueden. ¿De acuerdo? Entonces, Sí, ya ha sido todo el día de hoy. Espero que vayan estudiando, se vayan dedicando. ¿Sí? Les agradezco a los que están en forma presencial haciendo su tiempo, aunque ahorita sí debieran de ser todos, porque no hay ningún choque, ya se les avisó con anterioridad. Muy bien, entonces, de no haber más situaciones de esas, les deseo que pasen muy buenas tardes, sigan cuidándose, manténganse en casa. Gracias, buen día igual. Ya fastidió quedar. Gracias. Nos vemos. hasta luego, maestro. Extraño su presencia. Hasta luego. Gracias, maestro. Es maestro. Hasta luego, profe, gracias. Ya, maestro. Espérate, mando un video.